Hola, ¿qué tal están? Concepciones filosóficas sobre el ser humano. Está claro que existen diversas concepciones sobre lo que es el ser humano a nivel filosófico. Podemos hablar, por ejemplo, de ideas filantrópicas, como son, por ejemplo, la idea judeocristiana acerca de la concepción del ser humano, la idea griega, la idea naturalista, y esto entendidas como ideas filantrópicas. Y en cambio están también las ideas misantrópicas, como es la idea pesimista y la idea del superhombre. Ciertamente, si pensamos en un filósofo como por ejemplo Max Scheler, que vivió de 1874 a 1928, sus estudios pues, han ido surgiendo históricamente pues, distintos planteamientos que serían en relación con una ética de los valores, una ética fenomenológica, por ejemplo. También es cierto que hay dos maneras de proceder a la hora de sistematizar las ideas de hombre, la ascendente y la descendente. En ese sentido, pues también hay que tener en cuenta que la idea de hombre ha comenzado a fraguarse recientemente, hace unos 3000 años aproximadamente. Sin embargo, en el pensamiento hindú, por ejemplo, el hombre se concibe absorbido por el mundo y por tanto no tiene una idea de sí. En este aspecto, las diferentes ideas suponen toda la exaltación del hombre, aun cuando se exponga de forma negativa. Así, por ejemplo, en la llamada revolución copernicana, en la que el hombre se desplazará del centro del mundo, en el sentido de que es exaltado al mismo tiempo, ya que Jesucristo vino a la tierra, precisamente lo que quiere decir que el fin de la creación está en función del hombre, podríamos decir, como también señala Fray Luis de León. En ese aspecto, como señala también Max Scheler, la revolución copernicana no es más que un cambio relativo de la posición del hombre. Podemos hablar también del geocentrismo, propio, por ejemplo, a nivel cosmológico, de Aristóteles y de Ptolomeo en relación con el mundo, y podemos hablar de la época teocéntrica, que fue la Edad Media, frente a la época antropocéntrica, que ya representa el Renacimiento y la Edad Moderna, etcétera. Pero ya analizando más en detalle, por ejemplo, lo que es la idea judeocristiana o la cosmovisión acerca del hombre judeocristiana, pues podemos señalar que Dios es entendido como el creador del mundo, de todo lo existente, por tanto también del hombre. El hombre no se siente prisionero del mundo. Cuando me refiero al hombre me refiero por supuesto al hombre y a la mujer. Y a pesar de ello, Dios pues no ha perdido el amor a los hombres y por eso envía a Jesucristo. En este aspecto, el hombre, según la tradición cristiana y según dice la Biblia, fue creado en el sexto día y podría haberse arriesgado, diríamos, diríamos en cierto sentido, está también la cuestión del pecado original y pues ha habido distintas teorías. Por ejemplo, James Ussher, pues el arzobispo de la Iglesia de Irlanda, desde 1625 hasta 1656, en su libro Los Anales del Mundo, de 1650, sigue las genealogías del Génesis, llegando a la conclusión de que la fecha para la creación de la Tierra fue el anochecer previo al domingo 23 de octubre, o sea, el sábado 23 de octubre, a las 19 horas de 4004 años antes de Cristo. A partir de ahí era todo más fácil de establecer. La expulsión de Adán y Eva del paraíso ocurrió el lunes 10 de noviembre del año 4004 a.C. Y el final del diluvio universal, el arca de Noé, que se posa sobre el monte Ararat el miércoles 5 de mayo del menos 2348. Está claro que a pesar del método de Ussher, y que era más o menos sistemático, no era un método válido. Asumió que todos los patriarcas pues habían vivido lo mismo y que las genealogías establecidas en el Génesis estaban completas, de padres a hijos. En ese sentido, bueno, pues son historias, leyendas, formas de hacer entender a los fieles pues las enseñanzas del cristianismo. Por otra parte está también la cosmovisión griega, la idea griega del mundo y del ser humano, la idea antropológica de lo que es la realidad humana me refiero, y esta idea consiste en el mundo helénico en que el hombre es entendido como una parte de la naturaleza, pero dotada de un nous o logos que le pondría por encima de esta, así que el hombre se caracteriza por el logos y este logos divino estaría en conexión con el fundamento de la naturaleza. Está subordinado a la naturaleza, pero a la vez puede conocerla también. El hombre, en consecuencia, tiene la posibilidad de controlar los instintos por el logos o nous y esto le hace dueño también de su propia naturaleza humana.
El logos, además, desde esta perspectiva griega, eleva al hombre a un estado próximo a la divinidad, en función sobre todo de la inteligencia que posee el ser humano, de la capacidad de abstracción, de la capacidad de conocimiento, etc. Y con el desarrollo de sus potencialidades se involucra en un proceso de perfeccionamiento que se traduce en las conquistas materiales del hombre, en el progreso. Y dicho progreso comienza precisamente con la habilidad técnica, ya que Homero definirá al ser humano como comedor de pan frente a los animales y frente a los dioses, como constructor de las naves, por ejemplo, o de naves en la Odisea. El pan y las naves, por supuesto, no pertenecen a la naturaleza, sino que son elaborados por el hombre con las manos, con lo que domina la naturaleza humana. El hombre griego, por otra parte, no se ve como parte de la naturaleza, sino que es algo externo que hay que dominar. Este intento de dominar la naturaleza, ya en el ámbito helénico, hace 2300, 2400 años, es una idea muy importante también para la modernidad, porque está en el inicio del progreso técnico, del progreso tecnológico, y en ese sentido aquí está su inicio. Esta idea además comporta una idea de progreso basada también en el desarrollo de la cultura, de la ciencia, de la filosofía, del arte, etc. Y se mantiene también desde Anaxágoras hasta Hegel. El hombre, como decía Hegel, es el desarrollo de su historia porque todo es racional y la historia para Hegel también es racional. En este sentido, la concepción del ser humano de los griegos antiguos, se puede decir que el logos está imbricado con el universo, está integrado en el universo, por lo que el hombre puede conocer la naturaleza. Además, también puede conocer sus instintos mediante el logos o nous, por lo que es dueño de la naturaleza. Y también estos planteamientos están unidos a la idea de desarrollo. Las ideas griegas, que tienen que ver con la concepción judío-cristiana, porque el cristianismo incorporó parte de la filosofía griega a su teología, y esto pues también podemos repensarlo o reexplicarlo echando mano también de la distinción de Augusto Comte, que murió en 1857, de los tres estadios histórico-filosóficos de la evolución social humana, que serían el estadio teológico, el metafísico y el científico positivo, que diría Augusto Comte. Así la diferencia entre ambas ideas residiría en que la primera es teológica y la segunda metafísica. En el diálogo Protágoras, que es alrededor del año 320 o 323, entre esas fechas, Platón explica, por ejemplo, la teoría del origen de la cultura a partir del mito de Prometeo. Los animales, nacidos de una mezcla de los elementos, dotados por la naturaleza de diversas capacidades y pues protegidos ante las inclemencias del tiempo, resultaban superiores al hombre nacido después. Esta superioridad física de los animales tenía que ser contrapesada o compensada con la capacidad intelectual del hombre, que se basa en la capacidad intelectual o en la capacidad racional, podríamos decir. Gracias a ella, el ser humano puede, además de inventar la ropa, la preparación de alimentos, las armas, etcétera, producir la cultura de una manera paulatina y la desarrolla también con el lenguaje, la religión y el Estado. En definitiva, el logos divino, que preexiste a la capacidad técnica del ser humano, se desarrolla en el hombre a partir de su esfuerzo cultural, de su esfuerzo intelectual, y también hay que poner énfasis en la importancia del lenguaje articulado y de las invenciones técnicas que son efectos del logos, de la capacidad intelectual, del conocimiento, pero es el desarrollo de la capacidad moral, podemos decir la conciencia de la posibilidad de tener una vida social ajustada a derecho, la diké, las que llevan a la fundación, por ejemplo, de las ciudades-estado, de las polis, en la antigua Grecia. En este sentido, podemos decir que el robo del fuego aproxima al hombre a la divinidad, le hace superior. El hombre pertenece a la naturaleza, pero está dotado de un logos que lo hace, en cierto sentido, también antinatural. En ese sentido, la definición platónica de hombre es resultado de una lenta evolución que surge de manera innata por la presión de la necesidad. También hay que destacar la función del arte político, que pertenece también a Zeus y que implica unas virtudes concretas como son la justicia y la moralidad, y ambas posibilitan también la supervivencia de la especie humana y hacen al hombre verdaderamente ántropos. Además, también para otro pensador y estudioso de la época antigua griega, que es Genófanes de Colofón,
que vivió desde el año aproximadamente 570 hasta el 470 a.C., la divinidad se caracteriza por su carácter sobrehumano, por su índole sobrehumana, de lo que se sigue, indudablemente, que habrá de ser entendida mediante representaciones que no repitan las limitaciones y vicios humanos. Eso es algo evidente. Asimismo, también hay que decir que existen distintas etnias y distintas representaciones divinas, porque hay un claro pluralismo religioso y cultural y filosófico, que es justamente lo que define al humano como tal. En cambio, lo divino, en contraposición a esta pluralidad de la cultura humana, es unitario. Lo humano, en cambio, es plural, aunque también es verdad que en esa pluralidad pues hay un cierto nivel de unidad, porque hay unas características antropológicas de los hombres que son inevitables y que se pueden considerar como un factor de unificación, que es el nacimiento, la alimentación, la reproducción y la muerte. Características, insisto, propias de los hombres y ajenas a la divinidad, porque los seres divinos pues no están sometidos al paso del tiempo, son seres eternos, no son seres corruptibles, no son seres finitos, son seres infinitos. También, por ejemplo, en la antigüedad griega pues se decía a veces que los etíopes dicen que sus dioses son de nariz chata y negros, los tracios que tienen ojos azules y pelo rojizo. Eso estaba en función de las distintas culturas, de los distintos pueblos que vivían en la antigüedad. Por otra parte, también se puede considerar que existe una forma de entender la concepción sobre la naturaleza humana, que es la idea naturalista. Sus antecedentes podemos decir que están en los atomistas, en Demócrito de Abdera, que murió hacia el año 370 a.C., ya que consideraba que el hombre no es más que una parte de la naturaleza. De ahí el nombre de idea naturalista de los atomistas y de esta concepción de la naturaleza humana, de la esencia humana, podríamos decir también. En este sentido, desde la perspectiva de Demócrito, este filósofo atomista, nuestra cultura no es más que una superestructura. Si el hombre es vida instintiva, en cierta medida, será un animal que necesita también luchar por su vida y aparece así claramente también la inteligencia fabril. El ser humano es un homo faber, un hombre que fabrica, que construye herramientas, etc. Esta idea de hombre mantiene la idea griega del progreso y se ha planteado o postulado de varias formas, según se hayan concebido los instintos: reproducción, alimentación o nutrición y dominación. En la concepción, por ejemplo, de un filósofo del siglo XVIII y de la primera mitad aproximadamente del siglo XIX, como es Arthur Schopenhauer, y también desde la perspectiva de Sigmund Freud, este psiquiatra que murió en el año 1939, el hombre es la libido. En este sentido, todo lo que está por encima de los instintos es justificación para los instintos. Schopenhauer llega a decir lo siguiente: en las palabras de los enamorados aparece la sonrisa del niño que va a nacer, de alguna forma. También hay que señalar que en el marxismo clásico sería el instinto de nutrición lo fundamental, también es un claro materialismo, y en la actualidad esta posición estaría representada por el materialismo cultural de Marvin Harris, que murió en el año 2001, y que defiende que toda cultura es una superestructura resultado de la ecuación presiones demográficas y recursos alimenticios. En ese sentido, pues un materialismo cultural insiste en estas cuestiones, por ejemplo, cuando estudia los Yanomami y otros pueblos primitivos. Por otra parte, también hay que decir que en relación con el instinto de dominación, existen claramente mecanismos de poder, como habrían sostenido, por ejemplo, Alder, que murió en 1937, y teorías racistas como las del conde Joseph Arthur de Gobineau, que murió en 1882, para explicar la naturaleza humana. La idea naturalista, por otra parte, hay que decir que se nutre del darwinismo y del marxismo y se presenta como una idea progresiva que solo usa la de la idea griega su fijación a las ciencias. En cuanto a la idea pesimista acerca del ser humano, pues hay distintos planteamientos y teorías. Por ejemplo, estas teorías se construyen a partir de una idea naturalista que presuponen: el hombre es una parte de la naturaleza, y ya Lessing, por ejemplo, Theodor Lessing, dice: el hombre es un mono desvalido, un ser enfermo. Para el anatomista, por ejemplo, Louis Bolk, que murió en 1930, el hombre sería un feto de mono. Aquí está implicada la neotenia, el desarrollo todavía incompleto, los niños al nacer, etc. Y también
Desde la perspectiva de Desmond Morris, en 1928 lo denomina mono desnudo. Es un mono que no ha llegado a ser mono, un proyecto fracasado. En cambio, para Paul Alsberg, el hombre sería un mono desvalido, que por ello ha tenido que utilizar aparatos ortopédicos y no ha tenido que salir del paraíso a la cultura que le oprime. Por otra parte, también hay que analizar pues la idea del superhombre, poco estudiada por Mark Seller, pero el precursor de esta idea de superhombre sería Nietzsche, que nació en 1844 y murió en 1900, y que pues realmente también está en la línea de pensamiento de otros pensadores como Nicolai Hartmann, Helen Keller, y bueno, pues habría que decir que el hombre es algo que debe ser superado, decía Nietzsche en Así habló Zaratustra. En contraposición a la filosofía clásica y a la tradición humanista posterior, Nietzsche no veía al ser humano como un ser racional, porque él partía de un claro vitalismo filosófico. Consideraba que había olvidado la parte esencial de la vida, lo dionisíaco, que representa la pasión o las pasiones, las emociones, los sentimientos, la voluntad, y había destruido esto en función de una mentalidad apolínea, convirtiéndose en un esclavo de la razón y también de la religión. Por eso la famosa frase de Nietzsche, Dios ha muerto. El hombre, desde esta perspectiva, habría sido sometido por la moral cristiana, que es una moral para débiles, es una moral para Nietzsche repugnante, porque es una moral de débiles frente a una moral de los señores. Entonces, diríamos que desde la perspectiva de Nietzsche, el superhombre decide su propio código moral, pero sobre todo Nietzsche está afirmando una filosofía de la vida, una filosofía de los instintos, una filosofía del esfuerzo, del sacrificio, de poder con todos los inconvenientes de la vida para realizar la vida que uno realmente quiere, etcétera, etcétera. De ahí también el claro vitalismo, el claro, diríamos, vitalismo positivista, podríamos decir de alguna manera, positivista en el sentido de afrontar todos los problemas de la vida de una manera enérgica, de una manera tenaz, de una manera, diríamos, con fortaleza, para poder conseguir los propósitos. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.